Si hay una historia en el fútbol que define la palabra resiliencia, es la historia de Aaron Ramsey. Un mediocampista con alma de gladiador que ha sabido renacer de sus propias cenizas una y otra vez, dejando una huella en cada equipo donde ha jugado. Su carrera ha sido un camino de rosas, pero con cada caída ha encontrado la forma de levantarse aún más fuerte. Aaron nació en 1990 en Gales. Mostró desde niño una destreza fuera de lo común. Formado en las filas del Cardiff City, se convirtió en el jugador más joven en debutar en el primer equipo. Con tan solo 17 años ya estaba disputando la final de la FA Cup, un sueño que pocos alcanzan a tan temprana edad. Su talento llamó la atención de los gigantes de Europa, y en 2008 el Arsenal puso sobre la mesa 5 millones de libras para hacerse con sus servicios. La Premier le abrió las puertas a lo grande. Todo iba viento en popa para Ramsey, hasta que en febrero de 2010 el destino le jugó una de las cartas más crueles en su carrera. Un choque brutal con Ryan Shawcross del Stoke City le provocó una fractura de pierna desgarradora. El estadio quedó en silencio, sus compañeros con rostros de horror. El sueño de una estrella en ascenso parecía esfumarse en un solo instante. Pero Aaron no estaba listo para rendirse. Fueron muchos meses de rehabilitación, sesiones a otros clubes y un regreso al Arsenal que parecía lejano. Pero cuando lo hizo, volvió con hambre de gloria. En la temporada 2013-2014 se convirtió en el héroe de los Gunners, anotando 16 goles en todas las competencias. Y lo más importante, el gol que le dio la FA Cup después de 9 años de sequía. Ramsey había vuelto y lo hizo como un campeón. No fue casualidad que en el 2015 y 17 el mediocampista repetiría la hazaña convirtiéndose en el hombre de las finales para el Arsenal. Sus goles en Wembley quedaron grabados en la memoria de los aficionados. Su legado en el club londinés fue tan grande que su partida en 2019 rumbo a la Juventus dejó un vacío difícil de llenar. En Italia sumó a su palmarés un título de liga, pero nunca dejó de extrañar el fútbol británico. En su selección, Ramsey no solo fue un jugador clave, sino un símbolo de lucha. Su papel en la Eurocopa 2016 fue legendario. Llevó a Gales a una histórica semifinal y fue incluido en el equipo del torneo. 4 años después, ayudó a su equipo a clasificarse nuevamente a la Eurocopa y en el 2022 cumplió uno de sus mayores sueños: llevar a Gales por primera vez a un mundial. Por primera vez desde 1958, lo que declaró un sueño hecho realidad. Tras un paso por Francia con el Niza, en 2023, Ramsey decidió cerrar el círculo y volver al Cardiff City, el club donde comenzó todo. Su historia es la de un guerrero que nunca se rinde, un futbolista que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que sigue escribiendo su historia. Pero antes de entrarnos en toda la historia y biografía que vamos a hacer sobre Aaron Ramsey, vamos a hablar desde cómo comenzó desde niño. Antes de brillar en los estadios más grandes del mundo, Ramsey no solo fue un niño con un sueño en las colinas de Gales. Su destino parecía estar escrito en el rugby, el deporte que define la esencia galesa. Pero el fútbol tenía otros planes para él. A los 9 años algo cambió en una sesión de entrenamiento en Caerphilly. Sintió por primera vez el poder del balón en sus pies. No tardó en destacar, y aunque los gigantes del rugby intentaron arrebatárselo al fútbol, su corazón ya latía por otro deporte. El Cardiff City entonces lo fichó y ahí comenzó toda una leyenda. Ramsey no solo era un pródigo en el fútbol, sino un atleta total. Fue campeón de pentatlón en Gales y llegó a estar entre los mejores del Reino Unido en su categoría. Su talento físico y mental lo convirtieron en una máquina de competir. Pero cada héroe tiene su momento de separación. Cuando dejó su hogar para irse a Londres, el joven Ramsey compartió techo con su compatriota Chris Gunter, apoyándose mutuamente en la jungla del fútbol inglés. El galés de palabras suaves, pero ambición inquebrantable, pronto escribiría su nombre en la historia del fútbol mundial. Habla Gales con fluidez, porque nunca olvida de dónde viene,
pero su idioma universal siempre es el fútbol. A sus 8 años, después de impresionar en un torneo de Urd en Caerphilly, el joven pródigo fue captado por el Cardiff City, un club que le ofreció lo que él necesitaba, una oportunidad para brillar. Cardiff había derrotado a la competencia, incluidas gigantes como Newcastle United, para ficharlo. De esta forma comenzó a abrirse paso en el sistema juvenil del club, donde su ascenso era inevitable. Pero fue en el 2007, con tan solo 16 años de edad, cuando su nombre empezó a resonar a lo largo del país. El último partido de la temporada, el 28 de abril de 2007, en una derrota por 1-0 ante el Hull City, el joven Ramsey hizo su debut en la Championship, reemplazando a Paul Parry en el minuto final. Con tan solo 16 años y 124 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del Cardiff City, superando a la leyenda John Toshack. Un debut que fue solo el comienzo. La respuesta estaba clara: si el mundo del fútbol acababa de conocer a una estrella. Las ofertas comenzaron a llover como se esperaba. En junio de 2007, el Cardiff rechazó una oferta superior a 1 millón de libras de un club de la Premier, con sede en Londres. Un club cuya identidad se mantenía en secreto, pero que todos sabían que tenía los ojos puestos en Ramsey. El Cardiff rechazó otra oferta de más de 1 millón de libras más tarde, esta vez del Everton, un acuerdo que incluía un pago inicial de 200.000 libras con bonificaciones por futuros logros. Pero el Cardiff no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, y Ramsey tampoco quería irse, al menos no tan pronto. La temporada 2007-2008 fue su consagración. El 6 de octubre de 2007, en un partido crucial contra el Burnley, Ramsey hizo su primera aparición en liga, entró como sustituto de Jimmy Floyd y con su talento indiscutible fue parte fundamental de la victoria 2-1. Pero eso solo fue el principio. En enero de 2008 en la FA Cup, Ramsey dio un golpe de efecto al marcar su primer gol como profesional, con un gol de cabeza contra el Chase Town que le valió el reconocimiento de todos, incluida una nominación al jugador de la jornada, aunque finalmente no lo ganó, pero su impacto no terminó ahí. El Arsenal decidió no perderlo, presentó una oferta irresistible de 5 millones de libras para fichar al joven galés. Ramsey, quien había crecido siendo un fanático del United, tenía una decisión difícil: seguir su amor por los Red Devils o aceptar el reto del Arsenal. Fue el Arsenal quien lo convenció. El presidente del Cardiff lo confirmó a la BBC. La oferta del Arsenal fue aceptada y pronto Ramsey estaría partiendo hacia Londres. Terry Burton, exjugador y exentrenador del Arsenal, fue clave en las negociaciones. No solo había sido una figura fundamental en su ascenso en el Cardiff, sino que había reconocido de inmediato el estilo de juego de Ramsey, muy similar al de los jugadores del Arsenal. Burton recomendó encarecidamente a Ramsey, y Wenger, siempre atento a los talentos emergentes, no lo dudó en firmarlo. Ramsey ya había tomado una decisión: el Arsenal sería su nueva casa. Llegamos así a uno de los capítulos más oscuros de la carrera de Ramsey. Yo creo que a muchos les suena la maldición de Aaron Ramsey. En el fútbol hay historias que se convierten en leyendas, pero algunas trascienden los límites de la realidad y se transforman en maldiciones. Y entre las más oscuras y aterradoras se encuentra la maldición de Ramsey, un fenómeno extraño y perturbador que ha dejado huella en la mente de los aficionados de todo el mundo. Pero ¿qué hay detrás de esta maldición? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más oscuro detrás de esto? La historia comienza con la increíble ascensión de Ramsey. Desde su debut con el Cardiff, el joven galés parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, pronto el destino empezó a jugarle una partida macabra. Cada vez que Ramsey anotaba un gol, algo increíblemente ocurría en el mundo. Gol tras gol, la leyenda crecía. Pero en vez de celebraciones, el ambiente se teñía de una sombra inexplicable. En el 2011, Ramsey anotó un gol espectacular contra el Manchester United en la FA Cup. Ese mismo día, una de las personas más buscadas del mundo, Osama Bin Laden, fue capturado y asesinado. Una coincidencia, dicen algunos, pero ¿y si no lo fuera?
La historia no termina ahí. En 2013 Ramsey anotó en un partido crucial contra el Tottenham y horas después la muerte de una persona clave en el deporte se hacía noticia. El universo parecía enojado. Cada vez que Ramsey hacía lo que mejor sabe, marcar goles, un simple patrón o algo más profundo y siniestro pasaba. Algunas de las víctimas de Aaron Ramsey son las siguientes. Como ya lo dijimos, Osama Bin Laden, Andrés Montes, que fue la primera de muchas, Steve Joe, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Chavela Vargas, Bebo Valdés, José Rafael Videla, Ken Norton, Paul Walker, Robin Carter, Robin Williams, Eduardo Galeno, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan, Nikki Hayden, Roger Moore, Greg Allman, Manuel Noriega, Kane Flint, Luke Perry, entre muchos otros. Pero las coincidencias no se detienen ahí. Cada gol de Ramsey parecía coincidir en un evento trágico o de gran impacto a nivel mundial. Desde muertes trágicas en la esfera política hasta desastres naturales que sacudían el planeta. El mundo parecía estar sujeto a una extraña conexión, como si cada vez que Ramsey celebraba su éxito, el universo respondía con un recordatorio doloroso de su propia fragilidad. A lo largo de los años, aficionados y medios de comunicación comenzaron a hablar de la maldición de Ramsey, un fenómeno inexplicable que parecía seguir al galés a donde fuera. ¿Era solo casualidad o algo más macabro había detrás de esto? Los rumores se dispararon y hasta los propios jugadores empezaron a murmurar. La idea de que algo oscuro acechaba detrás de cada gol de Ramsey dejó de ser una broma. Cada vez que el galés anotaba se sentía como si la historia del fútbol estuviera presagiando algo aún más grande y perturbador. ¿Es Ramsey el elegido para cargar con esta maldición en la historia del fútbol? Cada gol suyo es como un presagio, un recordatorio de que en el fútbol a veces las victorias vienen acompañadas de una fuerza oscura que no podemos controlar. Pero ¿por qué él? ¿Por qué cada vez que brilla el mundo se ve sacudido por la tragedia? La maldición no solo es una historia que los aficionados cuentan entre risas nerviosas, es una realidad inquietante que ha dado lugar a debates, teorías y especulaciones. ¿Será que el fútbol tiene algo oscuro y misterioso que no entendemos? ¿O simplemente es el destino, jugando con la vida de los futbolistas más famosos? Sea lo que sea, la maldición de Ramsey es un fenómeno que nadie puede ignorar. Y mientras siga jugando, el mundo continuará preguntándose, ¿quién será el próximo? La respuesta de Ramsey es muy sencilla. La reacción ante la maldición fue clara y directa. En una entrevista reciente rechazó en un tono cortante la superstición que ha acompañado sus goles. Es un rumor estúpido, dijo, destacando que no marcaba tantos goles y que no había tragedias recientes asociadas a sus tantos. Ramsey mostró una actitud pragmática y cansada, dejando en claro que no cree ni le interesa la idea de una maldición. Su mensaje fue un rechazo rotundo a la conexión entre sus logros y las coincidencias trágicas. Al hacerlo, defiende su legado futbolístico, buscando que su carrera se base en sus habilidades y no en mitos o teorías absurdas. El fenómeno de la maldición de Ramsey ha sido objeto de debate entre expertos en psicología y comportamiento humano, quienes han propuesto distintas explicaciones. Algunos sostienen que todo se trata de una simple coincidencia. Un ejemplo clásico es el sesgo de confirmación, donde las personas tienden a buscar y notar patrones donde en realidad no existen. En este caso, cada gol de Ramsey se asocia erróneamente con eventos trágicos debido a la tendencia humana de encontrar significados donde no los hay. Sin embargo, otros expertos ofrecen una visión más filosófica, sugiriendo que este fenómeno podría estar relacionado con conceptos como el karma o el destino. El psicólogo deportivo Luis García, conocido por su trabajo sobre supersticiones en el fútbol, ofrece una perspectiva interesante. Las maldiciones en el deporte siempre han existido, pero esta parece ir más allá. Hay algo en la psicología colectiva de los aficionados y los jugadores que permiten que los eventos trágicos se conecten simbólicamente con los otros logros individuales. Ramsey puede ser una víctima más de nuestra propia necesidad de encontrar patrones en el caos. Como era de esperar, la reacción del público es dividida. Hay quienes, sin pensarlo dos veces, califican la maldición como una mera coincidencia. Una historia urbanística alimentada por la necesidad de encontrar algo sobrenatural en el mundo del fútbol.
Estos aficionados lo ven como una curiosa anécdota, sin más misterio que el que se le da. Por otro lado, algunos creen que hay algo más profundo en todo esto. Para ellos, la maldición de Ramsey es una prueba de que en el fútbol y la vida en general puede estar conectada de una forma que aún no comprendemos. Estos seguidores se alimentan de una teoría del destino, donde cada gol de Ramsey parece marcar el inicio de un giro inesperado en la historia, como si estuviera jugando con las fuerzas del universo. El fútbol, como el deporte rey que es, ha dado un lugar innumerable a historias de gloria, tragedias, supersticiones, fenómenos inexplicables. La maldición de Ramsey, como ha llegado a ser conocida, es uno de esos enigmas que ha dejado a los aficionados del fútbol rascándose la cabeza. Se podría considerar simplemente como una serie de coincidencias, una acumulación de eventos desafortunados que, de alguna manera, parecen alinearse con los goles del galés. Pero, ¿realmente estas son coincidencias? A lo largo de la historia del deporte hemos sido testigos de cómo ciertos patrones, aunque aleatorios, adquieren un aire de misticismo o destino. El hecho de que cada vez que Ramsey marque un gol, algo significativo ocurre en el mundo, ha alimentado la narrativa de una maldición. Pero ¿no es el fútbol un deporte lleno de emociones extremas? Impredecibles y a veces hasta absurdas casualidades. Desde un punto de vista lógico podríamos argumentar que los goles de Ramsey son solo un elemento de un ciclo continuo de eventos mundiales que, al estar relacionados con fechas y fenómenos específicos, crean la percepción de que algo extraño está ocurriendo. Sin embargo, es difícil negar el sentido de asombro que surge al ver cómo estos momentos de brillantez se asocian con sucesos trascendentales. La curiosidad humana tiende a buscar patrones y este fenómeno ha encendido la chispa de la especulación. Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Esto es solo una coincidencia? ¿O hay algo más oscuro, místico o siniestro detrás de cada gol de Ramsey? Te leo en los comentarios. El 10 de junio de 2008, el mundo del fútbol presenció otro momento histórico. El joven pródigo galés Aaron Ramsey hacía su elección y tras largas negociaciones decidió dar el salto al gigante de la Premier League, el Arsenal. 4.8 billones de libras pagados al Cardiff City fueron el precio por su talento, pero lo que realmente significaba esa cifra era el peso de las expectativas que ahora caían sobre sus hombros. El joven galés había traído interés a los clubes como Manchester United y Everton, gracias a un detalle que marcaría su futuro: Arsène Wenger. Wenger, con su mirada fija en el horizonte y su sabiduría inquebrantable, vio un Ramsey mucho más que un jugador joven. Lo vio como el futuro, el corazón del equipo, alguien que podía emular los grandes logros del club. Ramsey, acompañado de su familia, viajó a Suiza, donde Wenger le presentó su plan maestro: un futuro glorioso en el Arsenal, rodeado de grandes jugadores y un sistema de juego que encajaría perfectamente a su estilo. La decisión fue clara y Ramsey firmó con el Arsenal, comprometiéndose a escribir su historia con los Gunners. Ramsey hizo su debut competitivo con el Arsenal en un partido de la Liga de Campeones. Un mes después, en su primer partido de la Premier, dejó claro que no era un simple prospecto, sino una estrella en ascenso. En una victoria ante el Blackburn, Ramsey asistió a Emmanuel Adebayor, demostrando una visión de juego impresionante. Los aficionados ya comenzaban a ver lo que se venía, un talento en estado puro. Pero la verdadera magia de Ramsey se desató más tarde. En septiembre de 2008, cuando en un partido de la Liga de Campeones contra el Fenerbahce, anotó un gol memorable, un disparo desde fuera del área que pegó en el poste y entró, confirmando su lugar en la historia del club. En ese momento, Ramsey no solo se convirtió en el quinto goleador más joven de la Liga de Campeones, sino que también dio el primer gran paso para convertirse en una leyenda del Arsenal. En el 2009, Ramsey continuó brillando. En su primer gol de la Premier League marcó un gol increíble, en un mano a mano con el portero David James. La estrella galesa estaba lista para dominar, y Arsène Wenger, que le veía como un Roy Keane con mentalidad ofensiva, sabía que Ramsey era el futuro del club. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. El 27 de febrero de 2010, Ramsey vivió su peor pesadilla. En un partido contra Stoke City, en una brutal entrada de Ryan Shawcross, destrozó su pierna. Una doble fractura de la tibia y el perone lo dejó fuera del fútbol por meses. Fue un golpe brutal,
un momento que paralizó el corazón de los aficionados del Arsenal y de todos los aficionados del fútbol. Ramsey, el futuro del club, se encontraban en el suelo, mientras su mundo se desmoronaba. Pero el galés no era un jugador común. La fuerza mental que demostró para superar esta lesión fue heroica. La recuperación fue dolorosa, lenta pero inquebrantable. Con el paso de los meses comenzó a caminar sin muletas. El 1 de julio de 2010 firmó un nuevo contrato con el Arsenal, reafirmando su determinación y su amor por el club. En octubre de 2010, Ramsey regresó al campo, demostrando que el alma de un guerrero nunca se quiebra. Lo que más conmueve de su historia no es solo su talento, sino su resiliencia. Volvió para demostrar al mundo que no importa cuán fuerte te derribe. Pasó de ser una promesa a convertirse en un héroe de verdad, no solo en el campo, sino fuera de él también. La historia de Ramsey en el Arsenal es una gloria, lucha y redención. Con cada gol, cada pase, cada victoria, tienen el eco de su fuerza y determinación. Mientras algunos ya lo consideran una leyenda, él sabe que su verdadero legado no está solo en los trofeos, sino en la pasión con la que enfrentó las adversidades. En noviembre de 2010, después de una dura recuperación, Ramsey dejó atrás al Arsenal por un tiempo, siendo cedido al Nottingham Forest en un préstamo corto, una decisión crucial para recuperar el ritmo y la forma física. Wenger sabía que el joven galés aún no estaba al nivel que esperaba de él, y esta sesión sería la oportunidad perfecta para que volviera a brillar. Era el momento de probarse a sí mismo en un contexto diferente, lejos de la presión que implica vestir la camiseta de los Gunners. Ramsey llegó al Forest y aunque las condiciones climáticas fueron complicadas, hizo su debut el 29 de noviembre de 2010 contra Leicester City. Entrando al campo en el minuto 61, no fue un inicio impresionante, pero la oportunidad estaba ahí. Su primera titularidad llegó contra el Derby County, donde jugó 60 minutos y el equipo salió victorioso 5-2. Sin embargo, su sesión fue limitada, jugando solo 5 partidos antes de regresar al Arsenal en enero de 2011. Pero la verdadera resurrección de Ramsey no había empezado. 2011 traía consigo una segunda oportunidad. Tras una temporada de recuperación y ajustes, Ramsey regresó al Cardiff City, el club donde se formó, esta vez para recuperar la confianza y la forma física. Y fue ahí donde Ramsey empezó a mostrar una versión más madura y una versión más. El Cardiff presenció el regreso de un hombre, no de un niño. Dave Jones, el entrenador de aquel entonces, destacó la diferencia abismal que existía entre Ramsey, que se fue, y el que regresó. Es muy fuerte mentalmente y no se había reservado nada, dijo el técnico, describiendo cómo la adversidad había transformado a Ramsey en un verdadero gladiador. Durante su tiempo en el Cardiff, Ramsey dejó su huella en los campos, como el derby del sur de Gales contra el Swansea City, donde asistió a Craig Bellamy para el gol de la victoria. También marcó un gol contra Leicester City, mostrando que el tiempo en el Cardiff había sido provechoso, volviendo a sentirse como la joven promesa que alguna vez fue. Ramsey ya no era el chico que fue víctima de una brutal lesión, era un hombre nuevo, completamente renovado, tanto física como mentalmente. Pero la historia de Ramsey no estaría completa sin una lucha constante. El Arsenal, que aunque al principio dudó, lo llamó de vuelta y en febrero de 2011 Ramsey regresó al Arsenal con nuevas expectativas. La lesión que había marcado su vida y carrera había quedado atrás, pero aún quedaba un largo camino para demostrar que su verdadero potencial había llegado. Ramsey comenzó a disputar sus primeros partidos después de la lesión con una determinación feroz, a pesar de un comienzo en el que no pudo brillar con toda su luz. Lo que era innegable era que su capacidad de adaptación y su mentalidad férrea seguía intactas. Comenzó a recuperar su nivel y su primera titularidad llegó contra el West Bromwich, donde no solo jugó bien, sino que marcó un gol muy importante. El gol fue muy especial, ya que representaba mucho más que un simple tanto, representaba su lucha personal, la superación de la tragedia. A lo largo de la temporada, los altibajos continuaron. En agosto de 2011, en un crucial partido de la Liga de Campeones contra el Udinese, Ramsey mostró su clase con una asistencia a Theo Walcott. Aunque su rendimiento fue criticado en algunos partidos, en otros como contra el Blackburn se mostró sólido y determinante, asistiendo a Robin Van Persie con un pase sublime. Pero el momento épico llegaría en octubre de 2011, en un partido de la Liga de Campeones contra el Marsella. Ramsey anotó un gol dramático en el último minuto, que se convirtió en una de las jugadas más recordadas de su carrera. Cada paso, cada pase, cada gol fue una victoria personal para él.
Cada vez que el balón tocaba la red, Ramsey estaba devolviendo el poder de su corazón, el corazón de un jugador que se había caído y se había levantado más fuerte que nunca. La temporada 2012-2013, tras una pretemporada complicada, Ramsey empezó a mostrar una versión mejorada de sí mismo. En diciembre de 2012 firmó un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal, demostrando la confianza del club en él. La forma en la que se fue afianzando en el equipo, marcando goles y asistiendo a sus compañeros, fue prueba de que la adversidad ya quedaba atrás. Ramsey había alcanzado su madurez. Uno de los momentos más impresionantes fue el gol contra el Sunderland en febrero de 2012, un gol que simboliza la llegada de la versión más completa de Ramsey. No era solo un jugador habilidoso, era un hombre forjado en el fuego, listo para liderar y hacer historia. El Arsenal había encontrado en él un líder. Ramsey había encontrado su destino. Y a todo esto llegamos a lo que yo considero el prime de Aaron Ramsey. La temporada 2013-2014 de Aaron Ramsey fue una de esas historias que son dignas de una película de superación. Después de una larga lucha contra las lesiones, el galés regresó con una determinación feroz que lo catapultó al estrellato. El inicio de la temporada no pudo ser más prometedor en los playoffs de la Liga de Campeones contra el Fenerbahce. Ramsey marcó en el partido de ida y en el de vuelta. Anotó 2 goles que sellaron la clasificación del Arsenal a la fase de grupos. Su presencia en el medio campo se sintió de inmediato y su ascenso fue inevitable. En la Premier League, Ramsey continuó demostrando su calidad con actuaciones sobresalientes que no solo contribuyeron a la victoria del equipo, sino que también lo elevaron a un nivel de excelencia. En la victoria 3-1 sobre el Fulham, fue el hombre del partido con una asistencia clave y el control absoluto del ritmo del juego. La ausencia de Mikel Arteta en el medio campo permitió a Ramsey tomar las riendas del Arsenal, un papel que abrazó con fuerza. Frente al Tottenham en el derby del norte de Londres, Ramsey fue crucial, participando en la jugada que llevó al gol de Giroud, demostrando por qué su presencia era esencial. En el partido contra el Sunderland y el Marsella, cuando Ramsey realmente comenzó a mostrar lo que estaba a punto de lograr, anotó 2 goles memorables, en el primero con una volea espectacular y el segundo gracias a una jugada de equipo impecable con Giroud y el recién llegado Özil. Estos goles no solo subrayaron su calidad técnica, sino que reflejaron la confianza y el control mental que había ganado tras superar sus lesiones. Contra el Marsella anotó un gol en la Liga de Campeones, destacándose como uno de los jugadores más completos de Europa. A medida que avanzaba la temporada, Ramsey continuó elevando su nivel. El 28 de septiembre, en una victoria 2-1 contra el Swansea City, anotó un gol y una asistencia, confirmando que no solo se trataba de una capacidad de anotar, sino también de su inteligencia táctica y su capacidad para leer el juego. Su habilidad para influir en el partido, incluso cuando no estaban anotando, se convirtió en un sello definitivo. Pero uno de los momentos más emotivos de la temporada se dio el 30 de noviembre de 2013, cuando Ramsey anotó 2 goles a su ex equipo, el Cardiff City, en una victoria 3-0. A pesar de su gran actuación, Ramsey se negó a celebrar los goles, mostrando un respeto absoluto por el club que lo vio crecer. Fue un momento de humildad pura. Y la respuesta de los aficionados del Cardiff fue igualmente emotivo. Aplausos, cánticos de apoyo, un reconocimiento sincero por todo lo que Ramsey había hecho por ellos. Desafortunadamente, una lesión muscular en diciembre lo alejó de los terrenos de juego durante más de 3 meses. El Arsenal sintió su ausencia, pero la promesa de su regreso ya estaba escrita en el aire. A su regreso, Ramsey no perdió tiempo en dejar huella. El 12 de abril, en la semifinal de la Copa FA contra el Wigan Athletic, jugó 113 minutos en un enfrentamiento épico que llevó al Arsenal a la final. Finalmente, el 17 de mayo de 2014, Ramsey se convirtió en el héroe de la Copa FA, anotando un gol decisivo en el minuto 109 de la final contra el Hull City. El Arsenal había estado a punto de perder el partido después de haber estado 2-0 abajo, pero el coraje de la determinación de Ramsey lo llevaron a marcar ese gol histórico. Con su gol el Arsenal ganó 3-2, poniendo fin a 9 largos años sin trofeos y consolidándose a Ramsey como el héroe nacional. Al final de la temporada, la historia de Ramsey se escribió con letras doradas. El 4 de junio de 2014 fue elegido jugador del año del Arsenal por sus increíbles esfuerzos a lo largo de la temporada, obteniendo el 58% de los votos de los fanáticos. Un reconocimiento que reflejó su consistencia, su coraje y su brillantez en el campo. La historia de Ramsey es una resiliencia, sacrificio y grandes victorias.
2014, después de una temporada brillante, Ramsey regresó con más fuerza que nunca. El 10 de agosto, su gol fue crucial para la victoria del Arsenal 3-0 ante el Manchester City, marcando su primer gran momento de la temporada. Pero la verdadera magia llegó 6 días después, en el partido contra el Crystal Palace, cuando en el tiempo de descuento anotó el gol de la victoria, para una remontada épica que desató la locura en el Emirates Stadium. A pesar de la expulsión en la Champions League contra el Besiktas, Ramsey se levantó para brillar en la siguiente jornada, marcando en el empate 2-2 contra el Everton. Su habilidad para responder en los momentos más difíciles era su sello personal. En diciembre, un gol de volea espectacular contra el Stoke City terminó con una sequía de goles de 3 meses, un alivio tanto para él como para los aficionados. La temporada 2015-2016 fue dura para Ramsey, marcada por una lesión muscular que lo dejó fuera durante semanas. Sin embargo, a su regreso volvió con la misma determinación, anotando contra el Watford en octubre. Ese mismo año, en la Liga de Campeones, sus goles al Galatasaray sellaron la clasificación y su capacidad para marcar la diferencia, incluso en los partidos más cruciales, lo consolidaron como uno de los jugadores más valiosos. En el 2017, Ramsey no solo continuó su evolución, sino que se convirtió en el héroe de las finales. En mayo anotó el gol que le dio la victoria a la final de la FA Cup de 2017, cuando el Arsenal se enfrentaba al Chelsea. Su gol en el minuto 79 fue una obra maestra de determinación, asegurando otro trofeo para el Arsenal, que no solo se enfrentaba a la presión, sino que la abrazaba con valentía. La temporada 2017-2018 fue una temporada llena de dramatismo. En el partido inaugural de la Premier League contra Leicester City, Ramsey anotó un gol crucial para igualar en el marcador en el minuto 83, lo que llevó al Arsenal a una victoria 4-3 en un partido de infarto. Apenas unos días después anotó un gol clave en la victoria de 2-1 sobre el Swansea City, en el partido que significó el gol número 50 de su carrera con los Gunners, un hito que lo elevaría aún más alto en la historia del club. En la Europa League 2018, San Siro se convirtió en otro escenario épico para Ramsey. En la ida de los octavos de final contra el Milan, su gol en el primer tiempo fue un recordatorio de su sangre fría y calidad en los momentos decisivos. Aunque el gol, donde rodeó al portero Donnarumma con una elegancia increíble, fue un símbolo de lo que era capaz de hacer en el escenario internacional. Ramsey dejó su huella por Europa y en la Premier, donde marcó un hat-trick inolvidable contra el Everton en el 2018, demostrando que podía desatar su magia incluso en partidos de liga. Los aficionados lo adoraban y al final de la temporada lo eligieron como el jugador del año, un honor que consolidó su legado en el Arsenal. En 2019 la noticia de su transferencia a la Juventus llegó como una sorpresa, pero su último año en el Arsenal estuvo marcado por una lesión en el tendón de la corva que truncó su final en el club. Sin embargo, el impacto de su partida fue profundo. La huella de su carácter y de sus goles en finales seguiría siendo una parte crucial de la historia del Arsenal. Ramsey no solo fue un jugador, fue un símbolo de lucha y éxito. Con su capacidad para marcar en los momentos claves, siempre será recordado como uno de los héroes más grandes en la historia reciente del fútbol inglés. El 11 de febrero de 2019, Ramsey firmó un contrato de 4 años con la Juventus, convirtiéndose en el jugador británico con mayores ingresos en la historia en términos de salario básico. Con 400.000 libras por semana, su debut oficial en Italia llegó el 18 de septiembre de 2019, cuando entró como suplente en un empate de 2-2 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El 21 de septiembre, en su primer partido como titular en la Serie A, anotó su primer gol en una victoria contra el Verona. En octubre de 2020, Ramsey alcanzó su aparición número 50 en la Champions, convirtiéndose en el tercer galés en lograr este hito. Sin embargo, su etapa en la Juventus no estuvo exenta de altibajos y en enero de 2022 fue cedido al Rangers. Durante su cesión marcó 2 goles en la liga y participó en la final de la Europa League, donde aunque falló un penalti decisivo en la tanda, contribuyó al equipo. 3 días después, los Rangers ganaron la Copa de Escocia. En agosto de 2022, Ramsey se unió al Niza en la liga francesa, donde debutó con gol. Sin embargo, su paso por el club francés fue breve, ya que en julio de 2023 rescindió de su contrato. El 15 de julio de 2023 regresó al Cardiff City, el club de su tierra natal, con un contrato de 2 años, iniciando un nuevo capítulo en su carrera. La carrera internacional de Aaron con la selección galesa es impresionante. Comenzó a una edad temprana, cuando fue convocado para la selección sub-17 de Gales en 2005. Pocos años después debutó con la selección sub-21 el 21 de agosto de 2007, en una victoria 4-3 sobre Suecia. Con tan solo 17 años, Ramsey rompió el récord de sus compañeros de club, Chris Gunter, como el jugador más joven en jugar con la sub-21.
Aunque Gales no pudo clasificar para el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA 2009, Ramsey se destacó al marcar un gol espectacular con su pierna menos hábil durante los playoffs contra Inglaterra. Ramsey debutó con la selección absoluta el 19 de noviembre de 2008, a los 17 años, en una victoria 1-0 sobre Dinamarca. Solo un año después, el 14 de octubre de 2009, marcó su primer gol con la selección en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2010 contra Liechtenstein. A pesar de los retos, continuó creciendo en su rol dentro de la selección y en noviembre de 2010 fue reconocido como el jugador joven del año por la Asociación de Fútbol de Gales. En 2011, bajo la dirección del entrenador Gary Speed, Ramsey fue nombrado capitán de la selección nacional de Gales, convirtiéndose en el capitán más joven de la historia del país a los 20 años. Ese mismo año marcó su primer gol como capitán en una victoria sobre Irlanda del Norte. Ramsey continuó consolidándose como un líder indiscutible para su equipo en los años siguientes. En 2012 fue uno de los 5 galeses seleccionados para el torneo olímpico de fútbol, representando a Gran Bretaña. En los cuartos de final contra Corea del Sur, Ramsey marcó un penalti crucial durante el tiempo reglamentario y también marcó en la tanda de penales, aunque Gran Bretaña fue eliminada. A pesar de la eliminación temprana, su participación en los Juegos Olímpicos se destacó como un importante hito en su carrera internacional. La Eurocopa 2016 fue el torneo que catapultó la historia de Ramsey con Gales. Después de una destacada fase de clasificación, Gales logró clasificarse para la fase final de un gran torneo internacional por primera vez después de 58 años. Ramsey jugó un papel crucial en la victoria inaugural de Gales sobre Eslovaquia 2-1. También marcó un gol clave en la victoria 3-0 sobre Rusia, que permitió a Gales liderar su grupo. En los octavos de final, Ramsey ayudó a asegurar la victoria de Gales sobre Irlanda del Norte, pero fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no participó en la semifinal, donde Gales fue eliminada por Portugal. Ramsey terminó la Eurocopa 2016 con 4 asistencias, liderando la clasificación en esa categoría junto a Eden Hazard. Fue incluido en el equipo del torneo, lo que consolidó su estatus como uno de los mejores mediocampistas de Europa. Después de la Euro 2016, Ramsey continuó siendo una figura clave para Gales en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2018 y la Eurocopa 2020. En las eliminatorias para Rusia de 2018, Gales quedó fuera tras un empate ante República de Irlanda en el último partido. Sin embargo, Ramsey destacó en varios partidos, incluyendo en el empate 1-1 contra Serbia y en la victoria 2-0 contra Moldavia. En las eliminatorias para la Eurocopa 2020, Ramsey sufrió varias lesiones que lo mantuvieron fuera de algunos partidos claves. No obstante, hizo su regreso en los partidos decisivos contra Azerbaiyán y Hungría, donde marcó un doblete para asegurar la clasificación de Gales al torneo. La Eurocopa 2020, que se celebró en 2021 debido a la pandemia COVID-2019, Ramsey continuó siendo el eje de la selección. En el segundo partido del grupo, Gales venció a Turquía 2-0, con Ramsey anotando el primer gol del encuentro. Aunque Gales no pudo avanzar más allá de los octavos, fue un torneo significativo para él y para su país. A lo largo del 2021 y 2022, Ramsey siguió jugando un papel decisivo para Gales, llevando a su selección a la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, el primer mundial de Gales en 64 años. Durante las eliminatorias marcó varios goles claves y dio asistencias decisivas, incluyendo una actuación estelar contra Bielorrusia, donde anotó un doblete. En la Copa del Mundo 2022 jugó en los 3 partidos de la fase de grupos, aunque Gales no logró avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el hecho de que Gales lograra clasificarse para el mundial fue un logro histórico en sí mismo. En marzo de 2023, Ramsey fue nombrado nuevamente capitán de Gales tras el retiro de Gareth Bale. Aaron es conocido por su excelente combinación de técnica y potencia física, destacándose principalmente por su capacidad para llegar al área y marcar goles como mediocampista. Su habilidad para hacer carreras de ofensivas tardías, lo que lo convierte en una amenaza constante en el ataque. Además, es un pasador preciso con una buena visión, lo que le permite conectar con sus compañeros y crear oportunidades de gol. A lo largo de su carrera, Ramsey ha sido elogiado por su energía y tenacidad, así como por su ritmo de trabajo en todo el campo. Aunque su posición natural es en el centro del campo, ya sea como mediocampista central o de ataque. También ha demostrado su versatilidad al jugar por las bandas, incluso en un rol más profundo en el mediocampo. Durante su tiempo con la Juventus, bajo el mandato de Maurizio Sarri, fue utilizado en la posición ofensiva conocida como mezzala, un rol que le permite desplegar su potencial ofensivo. Wenger elogió su capacidad para defender, atacar y marcar goles, destacando cómo influía en el equipo. Esa temporada Ramsey fue galardonado como jugador del año del Arsenal.
Su habilidad técnica se complementó con su capacidad para desmarcarse de los rivales con facilidad, convirtiéndose en un corredor destacado con el balón. Durante esa misma temporada, fue calificado junto a Yaya Touré como uno de los mejores centrocampistas centrales de la Premier League, a pesar de perderse varios partidos por lesión. Fue el jugador del Arsenal con más tackles y terminó como el segundo máximo goleador del equipo con 16 goles. En la vida personal de Aaron Ramsey, se casó con Colin Rowlands el 8 de junio de 2014, en una ceremonia celebrada en el castillo de Caldicot, en Gales. Juntos tienen 3 hijos, lo que refleja su dedicación a su familia fuera del juego. Además de su éxito en el fútbol, Ramsey es un firme defensor del medio ambiente. Es partidario del Fondo Mundial de la Naturaleza y ha expresado su pasión por la conservación de los animales. Esta faceta de su vida refleja su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de la naturaleza. En el ámbito profesional, Ramsey ha extendido su presencia a otros sectores. En enero de 2014 firmó un contrato con una agencia de modelaje de Londres, lo que le permitió incursionar en el mundo del modelaje. También ha sido patrocinado por Adidas, lo que refuerza su influencia fuera de los terrenos de juego y su relación con marcas de renombre. Con todo lo que hemos hablado en este video sobre la carrera de Aaron Ramsey, te voy a hacer una observación sobre el jugador. La carrera de Ramsey ha sido una de las más fascinantes y dramáticas en las historias del fútbol. Desde su ascenso meteórico en el Arsenal hasta su rol fundamental en la selección de Gales, Ramsey ha sido sinónimo de talento y superación. Sin embargo, lo que realmente lo ha marcado no es solo su habilidad con el balón, sino la extraña maldición que parece haber acompañado su trayectoria. Cada vez que anotaba un gol, un personaje famoso pierde la vida. Un fenómeno que se ha hecho viral, pero que también ha alimentado teorías y especulaciones alrededor de él. Es más, no solo ha sido perseguido por las lesiones, sino por una sombra inexplicable que lo rodea cada vez que celebra un gol. Pero ¿es esta maldición más que una mera coincidencia? ¿Realmente existe? Utilizando un método científico, planteamos una hipótesis de la maldición que persigue a Ramsey. Es una coincidencia estadística. Nuestra mente tiende a buscar patrones, incluso cuando no existen. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estos fenómenos, lo que parece una conexión sobrenatural entre los goles de Ramsey y las muertes de figuras públicas. Es, de hecho, un claro ejemplo del sesgo cognitivo, la tendencia a conectar eventos aislados cuando en realidad no tienen relación. Pero más allá de este fenómeno, la verdadera historia de Ramsey no está en las supersticiones, sino en la capacidad para adaptarse, superar y reinventarse. A lo largo de su carrera, Ramsey ha enfrentado más que simples desafíos futbolísticos, lesiones graves, como ya lo hemos mencionado, cambios de equipo y críticas constantes que han sido su pan de cada día. En 2010, la fractura de pierna que sufrió en el partido contra el Stoke City, por ejemplo, podría haber sido el fin de su carrera para cualquier otro futbolista. Pero en lugar de ceder ante la adversidad, Ramsey regresó con más fuerza que nunca, demostrando que su voluntad era más fuerte que cualquier otro obstáculo físico. Este incidente llenó de drama y emoción, marcó el inicio de una serie de pruebas físicas y mentales que Ramsey superó con una actitud incansable. Más tarde en la Juventus y en el Rangers, su capacidad para adaptarse a nuevos estilos de juego fue puesta a prueba. En cada nuevo equipo, Ramsey no solo cambió su rol en el campo, sino que también demostró una resiliencia mental impresionante. Y así es como llegamos a una conclusión de este maravilloso video. Te agradezco si has llegado hasta aquí viendo este video. No olvides dejar un like, con un comentario de qué te ha parecido. Si tienes algún otro jugador, biografía, equipo, lo que tú quieras que relate en este canal. Recuerda suscribirte, es totalmente gratis y me ayudarías un montón. La conclusión de la biografía de Aaron Ramsey. Lo que realmente destaca en la carrera de Ramsey no es la maldición que supuestamente lo persigue, sino la forma en la que ha enfrentado las pruebas que la vida le ha lanzado. La verdadera maldición que ha tenido que soportar ha sido su constante lucha contra las lesiones que han puesto en peligro su potencial. Pero Ramsey nunca dejó que estas sombras lo definieran. Su capacidad para adaptarse a diferentes equipos y entrenadores, su habilidad para superar adversidades y su compromiso con la selección de Gales lo ha convertido en una figura admirable. No solo por su talento, sino por su alcanzable deseo de seguir adelante. En última instancia, la verdadera magia de Ramsey radica en su capacidad de resiliencia, de levantarse una y otra vez. No importa lo difícil que sea el camino, la maldición de los goles no es más que un mito creado por la necesidad humana de encontrar significado en lo inexplicable.
y en su lugar lo que realmente importa es que Ramsay ha superado todas las adversidades y a través de sus momentos de gloria y oscuridad ha demostrado que la verdadera maldición no es algo que se pueda evitar, sino es aquello que se decide dejar atrás al continuar luchando. Llegamos a la parte final y aquí te lanzo una pregunta para que la puedas responder en los comentarios. Después de reflexionar sobre la carrera de Aaron Ramsay, marcada por superstición personal, las lesiones y la extraña maldición de sus goles, ¿qué lección crees que podamos aprender de su historia en términos de resiliencia y determinación frente a la adversidad?